Buenos días a todos, qué gusto poderles saludar, qué gusto poder verles. Desde acá se ven bonitos, se ven preciosos, se ven hermosos. Desde acá se ven bonitos, se ven hermosos, se ven preciosos. Muy bien, muy bien. Es que como ya ve que tenemos tantos chapinismos que dicen que las caricias, ¿qué? Muy bien. Qué gusto poderles saludar nuevamente. Para mí un gusto, un placer, una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Espero que haya tenido una buena semana. Espero que haya tenido oportunidad de mejorar, de crecer, de desarrollarse. Por supuesto, los inconvenientes de la vida. Sin embargo, respire profundo, levante su mirada al cielo, veamos qué pasó y vamos para adelante, ¿verdad? Porque los obstáculos de la vida no son para detenernos. Los obstáculos de la vida simplemente son para hacernos carácter, para desarrollarnos, para fortalecernos, para valorar las cosas. Así que si está pasando alguna situación complicada en su vida, en el nombre de Jesús, que eso sea la forma en que Dios le está ayudando a usted a desarrollarse. Bien, dicho esto, recuérdense que estamos en la serie de Id y Haced. Esta semana, por cierto, tuvimos actividades en las iglesias en el hogar. Desde el día jueves y el día viernes tuvimos actividades de evangelismo en las iglesias en el hogar. Desde hace 2 semanas estuvieron preparándose. La semana anterior los últimos preparativos, y esta semana pudimos ver algunos videos, algunas fotos, y vimos las diferentes actividades que tuvieron en las iglesias en el hogar. Felicitaciones a cada una de las iglesias en el hogar, los líderes, los apoyos, los anfitriones, por ese esfuerzo que hicieron. Ahora solo nos corresponde seguir orando por esas personas, nos corresponde darles el seguimiento, pero sobre todo nos corresponde confiar en el Señor, que la semilla que ha sido sembrada dé el fruto para la gloria del Señor. Entonces, en esa línea que tenemos de la serie de Id y Haced, hoy continuamos entonces con otro tema acerca de eso. Hoy continuamos entonces con otro tema en esa línea de Id y Haced. Relatos, coincidencias y realidades. La Biblia nos muestra relatos. Y cada relato está enfocado con personajes distintos, con situaciones distintas, con eventos distintos, con situaciones distintas. Y todos esos relatos que nos plantea la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, algunos tienen ciertas coincidencias. Por supuesto, partiendo de que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un solo relato, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es un solo relato. Sin embargo, nos muestra dentro de ese gran relato, nos muestra pequeños relatos, y esos relatos tienen coincidencias. Pero ¿sabe qué es lo más importante de esos relatos y coincidencias? Es que estos también tienen realidades. Y si algo me gusta a mí de la palabra del Señor, espero que a usted también, es que la palabra del Señor no tiene tiempo. Nosotros podemos leer una historia en Génesis, un libro que fue escrito hace más de 2000 años, 2500 años, y uno se da cuenta que eso que fue escrito en Génesis hoy en día es una realidad. Nosotros podemos leer la vida de Jesús con los diferentes relatos que Él nos muestra, y nos podemos dar cuenta que hoy en día esos relatos son una realidad hoy. Entonces, si algo me agrada a mí de la palabra del Señor, es que no tiene tiempo. No es algo que sucedió hace muchos años atrás y por lo tanto perdió validez. Sigue siendo una realidad el día de hoy. Entonces, con esta introducción acerca de que la Biblia es un gran relato, pero nos muestra otros pequeños relatos dentro de esa historia, que también nos muestra coincidencias, pero principalmente que sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Partiendo de eso, entonces, vamos a ocupar estos minutos en poder ver algunos relatos
descubrir algunas coincidencias y por supuesto concluimos con realidades. Entonces por ahí nos vamos a ir. Entonces yo quisiera pedir favor si hay 3 voluntarios que quisieran ayudarme a leer la Biblia. Solo póngase de pie el primero. ¿Quién desea ayudarme a leer la Biblia? Pudimos haberla pasado allá, pudimos haberla pasado en las pantallas, pero es interesante que podamos leer la palabra del Señor acá, podamos encontrar algunas perlas en eso que vamos a leer y después vamos a continuar con el tema de las coincidencias. Lucas 15, por favor. Ojo con esto, porque después de leer los relatos vamos a buscar las coincidencias. Lucas 15 y arrancamos en el versículo 4. Lucas 15, versículo 4. Muy bien, gracias. Amén. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros. La vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos el primer relato. ¿Quién de ustedes teniendo 99 ovejas? ¿Quién más me quiere ayudar a leer? Aquí, gracias. Lucas 15. Seguimos con Lucas 15. Y ahora vamos a leer del 8 en adelante. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, gracias. Escuchamos el segundo relato y tenemos un tercero. ¿Quién nos quiere ayudar? Aquí, gracias. Seguimos en Lucas 15 y continuamos en el 11. Sí. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y sí fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cercados. Y deseaba llenar su vientre de todo las algarrobas que había de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en esta casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos 3 relatos. ¿Alguien me puede decir por lo menos 3 coincidencias que tienen estos 3 relatos sin buscar en Google? ¿Alguien de las 3 porciones de la Biblia que escuchamos me puede decir por lo menos 3 coincidencias? La alegría que hay después de encontrar. Muy bien. Algo perdido y algo encontrado. Muy bien. ¿Qué otras coincidencias encuentra usted en estos relatos? Alegría, ajá. Un padre que tuvo misericordia. ¿Qué otras coincidencias encuentra usted en estos 3 relatos? Arrepentimiento, muy bien. Tres relatos y coincidencias. De las que ustedes dijeron, hay algunas que yo también pude encontrar. Y yo pude encontrar por lo menos 5 coincidencias que hay en estos 3 relatos. Algo se perdió. A alguien le importó lo que se perdió. Alguien lo buscó. Alguien lo encontró y alguien se gozó. Cuando nos habla de las 99 ovejas, de la moneda que se perdió y del hijo que se perdió, si nosotros tratamos de encontrar qué coincidencias, qué relación tienen esos 3 relatos, seguramente que vamos a encontrar más de 5. Yo encontré 5, los que más me llamaron la atención. Y es que en los 3 relatos algo se perdió. Y aquí empieza lo interesante de esta realidad. Es que la oveja, para alguien que tenía 100 ovejas, perder una, tengo 99. La pudo haber dejado. Como buen chapín podríamos haber dicho, ahí va a regresar. Como buen chapín pudimos haber dicho, otra vez se volvió a ir. Ojalá la arrastre algún chucho, algún lobo para que aprenda y no a salirse. En buen chapín diríamos eso, ¿verdad? En una iglesia en el hogar, yo se lo escuché a Mario, y son relatos que a uno no se le olvidan. Fue un relato que yo escuché en una iglesia en el hogar ya hace como 25 años. Y hablaban justamente de esta oveja, que seguramente que esta oveja no era la primera vez que se salía. Ya sabía cómo salirse. Ya sabía en dónde estaba el cerco roto. Esta oveja no era la primera vez que se salía. Y entonces dice que este pastor, con tal de no perder a la oveja, porque se salía constantemente, con todo el dolor de su corazón, este pastor lo que hizo fue que le quebró una apatía. La curó, la cuidó, pero la apatía quebrada le impidió a la oveja volverse a salir. A veces a muchos de nosotros nos tienen que quebrar una apatía para que podamos estar cerca del pastor.
A veces algunos de nosotros nos tienen que quebrar una apatía. Así que el segundo elemento que yo destaco en esto es que a alguien le importó. Se pudo haber perdido la oveja, tengo 99, no importa. Se perdió la moneda, tengo 9 más, no importa. Se perdió un hijo, me queda uno, no importa. Aquí empieza a tomar relevancia y aquí empiezan las realidades de esto que yo le quiero compartir. A alguien le importó. Alguien se preocupó. Alguien lo buscó. Alguien no se dio por vencido hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, en lugar de protestar, de renegar, de alegar, lo que hizo fue, se gozó. Yo encontré estas 5 coincidencias. Seguramente que algunos de ustedes hoy o durante la semana leerán Lucas capítulo 15 y encontrarán más de 5 coincidencias. Pero aquí empezamos con las realidades. De estas 5 coincidencias, nosotros como seres humanos tomamos participación solo en una. ¿En cuál cree? El que se pierde. Si nosotros trasladamos esos relatos a la realidad de nuestra vida, ¿cuál es mi participación delante del Señor? Si nosotros examinamos estos relatos que acabamos de leer y los examinamos a la luz de nuestra vida, podemos llegar nosotros a pensar y a ver que el que se perdió fui yo. Lo único que yo hice fue perderme. Lo único que yo hice fue alejarme de Dios. Lo único que yo hice fue darle la espalda a Dios. Lo único que yo hice fue confiar en mis habilidades, en mi dinero. La única participación que yo tengo en esas historias, en esos relatos, es que yo soy el que se pierde. Yo soy el que se perdió. Y el resto del trabajo es una realidad, lo hizo Dios. El resto del trabajo es una realidad, lo ha hecho Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que Dios seguirá haciéndolo. Pero para que Dios me siga buscando, ¿qué significa? Que yo, para que Dios me siga buscando, ¿qué significa? Que yo me sigo perdiendo. Esa es una realidad de nuestra vida. Dios me seguirá buscando, Dios me seguirá llamando. Dios no se cansará hasta encontrarme, y cuando me encuentra se goza y me regresa a su casa. Pero también es una realidad que yo seguiré perdiéndome en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de ser, en mi falta de carácter cristiano, en mi falta de disciplinas espirituales, en mi falta de resistencia, en mi falta de búsqueda de Dios, en mi falta de búsqueda de la presencia del Señor para mantenerme lo más cercano posible al Padre. Entonces hemos oído 3 relatos, hemos encontrado 5 coincidencias, y la realidad es que yo soy el que se pierde. Dios es el que hace todo el trabajo. A veces hemos malentendido nosotros la historia del hijo pródigo y le damos todo el crédito al hijo pródigo, y la historia no se trata del hijo pródigo. La historia se trata del padre que no se cansó hasta que su hijo regresó. Esa es la realidad de nuestras vidas. Esa es la realidad de nuestras vidas.
Es el Señor el que hace el trabajo. Así que, a manera de conclusión, yo le voy a dar 3 realidades. La primera de ellas: yo soy el perdido. Yo soy el perdido. Hoy en la mañana que estaba preparando algunas cosas para el servicio de hoy, entró una llamada. Contesto: buenos días, Verbo El Naranjo. Disculpe, ¿será que puede orar por mí? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál es su necesidad? Es que no es mía, es de mis papás. Mire usted, me dice, tanto asesino, tanto ladrón, tanto secuestrador, tanto aquí, tanto allá, y ellos son los que se deberían de morir, no la gente buena, me dice. Mis papás tienen cáncer, me dice. Uno de ellos está en fase terminal. Pero yo no lo acepto. Yo me niego a aceptar que mis papás se mueran. Mejor que se mueran esos pip. ¿Por qué la gente buena se tiene que morir? Así que yo le pido, por favor, si me puede ayudar a orar. Fue parte de lo que oró Marvin. Ahí tenemos los datos. Le pedí el dato a la señora, en dónde estaba ubicado su papá. Vamos a hacer lo posible durante la semana por ir a visitarlo. Creo que está en el Hospital San Juan de Dios. Ella vive en Cobán, me parece, y a los papás los trasladaron acá a la ciudad capital. ¿Y sabe qué me dice ella? Yo estoy dispuesta a dar mi vida con tal de que mis papás estén bien, me dice. Yo ya viví, ya tengo hijos, nietos, pero yo no quiero que mis papás se mueran. Yo estoy dispuesta a dar la vida por mis papás. Y entonces dejé que se desahogara y me contó y habló, ni me dejaba meterme en la historia porque ella le daba y 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 le daba. Al final me dio sus datos, no me los quería dar, me dio sus datos, me dio alguna otra información. Oré por ella, oré por sus papás y le dije que íbamos a hacer lo posible para que durante la semana comunicarnos con ella para saber cómo iba y ver si podíamos de alguna otra manera, ella estando allá y nosotros aquí, si le podemos colaborar con algo. ¿Sabe qué me sorprendió de todo eso? Es que la señora me dice: yo no soy cristiana, pero sí he oído que hay gente que ora y se sanan los enfermos. Esa es una realidad de nuestra vida. Y yo le decía a ella: mire, ¿y qué pasa si sus papás se sanan? ¿Y cómo queda usted con su corazón? Le digo: mire, si Dios sana a mis papás, yo estoy dispuesto a aceptar a Jesús, me dijo. Y si no, le digo yo, es que para mí no es fácil, tengo más de 30, 35 años de tener una vida difícil, he sufrido esto, he sufrido lo otro, he sufrido aquí, he sufrido allá, usted no sabe cómo es mi vida. Y entonces, pero supongamos que sus papás se sanan, o en el peor de los casos, supongamos que sus papás se mueren. ¿Usted qué va a hacer con su vida? ¿Usted qué va a hacer con todo eso que tiene en su corazón? Es que yo estoy aturdida y ahorita yo no tengo tiempo para Dios y para esas cosas. Yo porque ya invertimos mucho y yo escuché que los cristianos oran y la gente se sana. Sí, así es Dios, le dije. Pero ¿y usted? ¿Qué va a hacer usted con todo eso que hay en su corazón? ¿Qué va a hacer usted con todo eso que hay en su vida? Usted necesita la paz de Dios. Usted necesita acercarse a Dios para que usted pueda entender toda esta situación que está pasando. Sí, pero si Dios hace algo en mi vida, yo con mucho gusto me acerco a Dios. Y si no hace nada, le digo yo: ay, pues no sé qué voy a hacer, me dijo. Ya le di los datos de mi papá, de mi mamá, ya le di mis datos y hágame favor de orar, por favor, me dijo. Con mucho gusto, le dije yo, oré por ella, oré por sus papás y colgamos. Esa es una realidad de nuestras vidas.
Porque la naturaleza del ser humano, a pesar de que le esté yendo mal, sigue en ese camino. Sigue en ese camino, es una realidad. Es una realidad. Esta oveja, ¿cuántas veces se salió? Este hijo pródigo, ¿hasta dónde llegó? Pero es la realidad del ser humano. Es la realidad del ser humano. Pero en medio de esa realidad del ser humano hay una realidad todavía mucho más grande: el amor de Dios, el amor del Padre. El Señor Jesús me busca de diferentes maneras. El Señor me sigue buscando. El Señor sigue estando conmigo. Aún aunque yo no le conozca, de todos modos el Señor sigue buscando las maneras de cómo acercarse a mí. Por medio de personas que me hablan de Dios, por algo que escuché, por algo que leí, por algo que vi. Pero de alguna u otra manera Dios constantemente le está hablando a la humanidad. A veces con situaciones que nos mueven de nuestra comodidad. Pero Dios de una u otra manera constantemente nos habla. Constantemente nos busca. Constantemente el Señor sigue allí detrás de nosotros. Él no se cansa. Él no se da por vencido. Él no se rinde. Somos nosotros que en nuestra naturaleza nos alejamos. Somos nosotros los que nos alejamos. Aún teniendo el conocimiento del Señor, tendemos a alejarnos. Y estamos aquí solo por su gracia, solo por su misericordia, solo por su amor. Porque si por nosotros fuéramos, ¿qué cree usted que estaríamos haciendo? Es su espíritu que nos conquista. Es su espíritu el que nos atrae. Es su espíritu el que habla a nuestra conciencia. Y de alguna u otra manera nos atrae a Él. Nos mantiene cerca de Él. Esa es una realidad que no podemos negar. Y el deseo del corazón de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es que vivamos mejor. A veces creemos que Dios nos va a exigir algo. Él no nos exige. Él nos dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Dios no creó robots. Danilo nos hablaba el domingo pasado. El tesoro más grande que Dios depositó en el ser humano fue su libertad. El poder escoger, el poder decidir. Dios no creó robots para que lo adoraran, para que le obedecieran, para que le buscaran de forma a través de un control. Él espera que nosotros echemos mano de esa libertad de poder decidir, escoger, el buscarle a Él, el estar cerca de Él, el, a pesar de las circunstancias, los problemas, las situaciones de la vida, resistir en el Espíritu de Dios y estar ahí con Él. Porque dice que todas las cosas de esta vida son pasajeras. Y que también a veces es necesario que seamos pasados por fuego para poder purificar nuestra vida. El mismo Señor Jesús dijo: mientras que estén en este mundo, aflicción habrá, pero yo estoy con vosotros, pero yo estoy con ustedes. Entonces es una realidad que el que constantemente está tomando otros caminos soy yo.
Pero hay una mejor realidad. El que constantemente, a pesar de mí, me sigue buscando es Dios. Su mano sigue extendida, sus brazos siguen abiertos, su sangre sigue teniendo poder, su espíritu sigue obrando en este mundo. Si hay una realidad del ser humano en que se pierde, hay una realidad más grande que es el amor de Dios. Esa es una realidad. La gran pregunta que yo puedo hacerles a ustedes ahora es: ¿cuál es la realidad de tu vida? ¿Estás contento con la vida que estás viviendo? ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? ¿Estás contento con la vida que estás viviendo? ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? ¿Puede haber algo mejor que lo que estamos viviendo hoy? Pudiéramos quitarnos un sinfín de problemas y situaciones si viéramos la realidad de nuestra vida hoy. ¿Cómo está tu vida? Aún viniendo a la iglesia, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque es una realidad de nuestra vida. Es una realidad de nuestra vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás caminando delante del Señor? ¿Cómo estás lidiando con las situaciones de la vida? ¿Qué papel juega el Señor Jesús en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tus estudios? ¿Qué nivel de importancia tiene el Señor Jesús en tu vida? Porque es una realidad. Es una realidad. Necesitamos de Dios constantemente, todos los días de nuestra vida. Cuando creemos que estamos en el mejor momento de nuestra vida, allí es cuando más le necesitamos. Cuando estamos en el peor momento de nuestra vida, ahí es cuando más le necesitamos. Cuando no estamos ni bien ni peor, sino ahí es cuando más le necesitamos. Es una necesidad constante la que nosotros debemos mantener en nuestra vida por estar cerca de Dios. Por estar cerca de Dios. Así que esa es una realidad de nuestra vida. Primera realidad: yo soy el que se pierde. Aún conociendo al Señor, tendemos a perdernos en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de actuar, en nuestra forma de ver a Dios, en nuestra forma de ver a los hermanos. A veces incluso yo soy realidad de eso. A veces nos perdemos en el qué hacer y se nos olvida en el ser. Estamos tan ocupados haciendo que se nos olvida estar cerca de aquel que nos permite hacer las cosas. Esa es una realidad de nuestra vida. La siguiente realidad: Jesús en Mateo 28:19, Él nos dice: id y haced discípulos. La realidad es que nosotros tenemos una tarea que cumplir, una misión que cumplir. Y el Señor Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos.
ustedes que ya probaron de mi amor, ustedes que ya probaron de mi perdón, ustedes que ya fueron restaurados, ustedes que ya fueron sanados, ustedes que me conocen, vayan. Dice 2 Corintios 3:3 que nosotros somos cartas no escritas por tinta, sino escritas por el Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3:3 dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Y Mateo 5:13 al 16 nos da un propósito. La segunda realidad de nuestra vida es que tenemos una tarea que hacer. La segunda realidad de nuestra vida es que tenemos una misión que cumplir. La segunda realidad de nuestra vida es que tenemos un propósito. Esa es la realidad de nuestra vida. Tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos una misión, tenemos una tarea. Y hay dos formas de cumplir con esta misión. Lo podemos hacer con nuestras palabras, o lo podemos hacer como dice Corintios 3:3, siendo cartas abiertas al mundo, escritas no por tinta, sino por el Espíritu del Dios vivo. Y la tercera realidad de nuestra vida, 1 Corintios 9:16 y 17. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Y el 17: yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Y esta es la tercera realidad de nuestra vida. Relatos, coincidencias y realidades. ¿Para qué encontró este pastor a la oveja perdida? ¿Para qué encontró esta mujer la moneda perdida? ¿Para qué esperó al padre todos los días al hijo perdido? Había un propósito, había una tarea, había una misión. Y esa misma realidad es nuestra para hoy en día. Es que predicar las buenas nuevas del Señor no es una opción, es un mandato, es una orden. Pero ¿cuál es el problema por el cual nosotros no somos esas cartas abiertas al mundo? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué a veces nosotros no abrimos nuestros labios para decirle a la gente que hay un Dios que puede cambiar sus realidades? ¿Por qué a veces nuestros labios dicen una cosa, pero nuestra forma de actuar dice otra? Y lamentablemente la gente cree más por lo que ve que por lo que oye. Entonces, si tenemos un mandato, si tenemos una realidad, si tenemos una tarea impuesta por amor, por agradecimiento, por gratitud, porque como decimos en buen chapín, yo estuve también fregado igual que aquel
Y yo sé cómo puede salir él de ahí, porque a veces nosotros no cumplimos este mandato. Porque a veces nosotros negociamos con Dios si hablo o no hablo, si me echo o no me echo color. Es una realidad de nuestra vida. Es una realidad de nuestra vida. Realidad número 1: yo soy el que se pierde. Pero también es el Señor el que constantemente me busca. Realidad número 2: lo que Dios ha hecho en mi vida, lo estoy compartiendo. La gente lo ve. La gente ve en mí algo diferente. Y tercera realidad: no es una opción, es un mandato. No es una opción, es un mandato. Quisiera pedir por favor a los de la alabanza si pueden subir. La gran pregunta con todo esto es: ¿estoy cumpliendo con el propósito para el cual el Señor Jesús me trajo de las tinieblas a la luz de su reino? Pregúntese usted ahí. Pregúntese usted mismo. Pregúntese usted en el silencio de sus pensamientos, en el silencio de su corazón: ¿estoy cumpliendo con el propósito para el cual el Señor Jesús me trajo de las tinieblas a la luz de su reino? ¿Estamos cumpliendo ese propósito? ¿Estamos viviendo esa realidad? Relatos, coincidencias y realidades. Que nadie se sienta acusado, que nadie se sienta señalado, porque desde aquí no es eso lo que yo pretendo hacer, pero sí pretendo que puedas evaluar tu vida y cumplamos el propósito para el cual el Señor Jesús nos trajo de las tinieblas a su luz. Si antes servías a tu Señor, ¿por qué ahora ya no? Si antes hacíamos tales cosas por Dios, ¿por qué ahora ya no? Y si las cosas que yo estoy haciendo hoy en día son con la motivación correcta, ¿es lo que Dios espera de mí? Eso es hablando dentro del contexto, dentro del quehacer de la iglesia. Pero fuera de estas 4 paredes, estamos cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos dice: ustedes son la sal, la luz. ¿Qué es lo que la gente ve en ti y en mí? ¿Qué es lo que la gente percibe de nosotros? Porque nosotros somos la sal. Y dice que cuando la sal pierde su propósito, no sirve para otra cosa más que para ser pisoteada. ¿Estamos cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos trajo a su reino? ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo está nuestro caminar delante del Señor? Así que ahí donde tú estás, quisiera pedirte favor si puedes inclinar tu rostro y permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Y lo primero que hagamos es decir: gracias, Padre, por tu amor. Gracias por buscarme.
Gracias por no darte por vencido. Señor, hasta mi familia se dio vencida por mí, pero tú no. Y entonces lo primero que te pido que hagas ahí donde tú estás es que reconozcas la primera realidad de nuestra vida: el amor de Dios. De cuántas cosas Dios no nos ha sacado, de cuántas cosas Dios no nos ha librado, de cuántas cosas más el Señor sigue obrando en nuestra vida. Cuántas enfermedades ha sanado en nosotros, cuántos corazones ha restaurado. Piensa, piensa. Y lo primero que deseo que tú pienses es en decir gracias. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por buscarme. Gracias por no darte por vencido. Gracias por buscarme. Gracias por encontrarme. Y gracias porque te gozas. No me señalas, no me juzgas, no me criticas. Al contrario, te gozas por haberme encontrado. No me señalas. No me preguntas por qué, porque tú ya sabes cómo es que llegué a ese punto. Solo me abrazas, me dices que me amas, me dices aquí estás bien. Así que dale gracias al Padre, porque Él no se da por vencido contigo. Si tú no estás disfrutando de una verdadera relación con el Señor, con tu Padre, hoy puede ser un buen momento que hagas un alto en tu vida. Hoy puede ser un buen momento para que tú dejes de correr con tus propias fuerzas, para que tú dejes de confiar en tus propias habilidades. Hoy es un buen tiempo para que tú le des la oportunidad a Dios de mostrarte una manera distinta de hacer las cosas. ¿A qué le tienes miedo? Así que tú que estás ahí sentado, si nunca has tenido la oportunidad de levantar tu mano y decir: le doy una oportunidad a Dios, porque yo ya me cansé, porque las cosas no salen como yo quiero. Si tú quieres darle una oportunidad al Señor esta mañana, yo te hago la invitación a que le digas al Señor Jesús: sé tú mi Dios, sé tú mi Señor, enséñame a caminar como tú quieres. ¿Alguien se atreve a darle la oportunidad al Señor de poder obrar en tu vida? ¿Alguien está cansado de caminar esta vida sin sentido, sin propósito? ¿Alguien que esté cansado de llevar esa carga sobre sus hombros? Hoy es un buen momento. El Señor te buscó, te encontró y te tiene aquí. Alguien que quiere decirle al Señor Jesús: te recibo en mi corazón. Dejo de luchar con mis propias fuerzas. Alguien que aún habiendo conocido al Señor por X o Y razón que no vienen al caso, quisiera reconciliar con su Padre. Quisiera decirle: Señor, yo viví un tiempo, pero me alejé y aquí estoy. El Señor no te juzga, no te critica, no te señala. Él solo quiere que estés cerca de Él. Hoy es la oportunidad que el Señor te da para que tú te puedas poner a cuentas con Él, para que le des la oportunidad de que Él se pueda gozar contigo, para la oportunidad que Él te pueda mostrar de cómo vivir mejor. Alguien que quiera dar ese paso de fe, alguien que quiera levantar su mano, alguien que quiera decir: yo le doy la oportunidad a Dios en mi vida. Centro de todo
Dale la oportunidad. Dale la oportunidad al Señor Jesús que sea el centro de tu vida. Que todo tu quehacer, todo tu pensar, todo tu actuar gire alrededor de Jesús. Él no nos va a fallar. Él no se cansa. Su amor sigue vivo. Su gracia sigue viva. Su deseo por nosotros sigue vivo. Deja que el Señor Jesús sea el centro de tu vida. Deja que el Señor Jesús te ayude. Él no pide nada a cambio, solo tu corazón. Solo tu corazón. Lo demás es un camino tomado de la mano. El centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Nada, nada, nada. Nada importa más que tú. Nada importa más que Él en tu vida. Nada, nada. Si estamos con Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Pudieras ponerte de pie? Y con toda convicción decirle al Señor: quiero que seas el centro de mi vida. Quiero tomar decisiones contando contigo, Jesús. Quiero que mis sueños, mis metas, mis anhelos, mis temores, mis triunfos, mis derrotas, mis aciertos, mis virtudes, mis faltas estén alrededor de ti. Dile al Señor ahí donde tú estás. Cristo es el centro, mi vida es, si mi vida es, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida es, si mi vida es, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, mi vida es, de mi ser. Cristo es el centro, mi vida eres, si mi vida eres. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Tú mejor que nadie nos conoces. Señor, te agradecimos por tu amor. Te agradecimos por buscarnos, por encontrarnos, por no darte por vencido. Señor, te dimos gracias por amarnos, por ver en nosotros un valor que nadie más veía. Señor, te dijimos gracias. Pero ahora, Espíritu Santo, también ayúdanos a encontrar el propósito por el cual tú nos trajiste de las tinieblas a tu reino de luz.
También te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entender cuál es nuestro rol, nuestro papel, nuestra función dentro de tu iglesia a través de nuestro servicio a tu obra. Pero también, Espíritu Santo, ayúdanos a entender cuál es nuestro rol, nuestro papel, nuestra función fuera de estas cuatro paredes. Que la gente pueda ver en nosotros a ese Cristo vivo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer esas cartas abiertas, que la gente pueda leernos y decir: son hijos de Dios. Que la gente, Espíritu Santo, pueda ver en nosotros que hay una misma cosa entre lo que decimos y lo que hacemos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dile ahí donde estás: ayúdame, Espíritu Santo, a vivir una vida de acuerdo al propósito que tú me has dado. Dile ahí: Señor, ayúdame a hacer esas cartas abiertas para el mundo. Dile ahí donde tú estás: Señor, ayúdame a ser tus ojos, a ser tu boca, a ser tus brazos, a ser tus pies. Pero principalmente dile al Señor: ayúdame a ser tu corazón para aquellos que no te conocen. Ayúdame a abrazar esta tarea, este mandato con amor, con convicción, con gratitud. Porque yo sé lo que es salir del lodo y ahora poder disfrutar de tu amor. Porque yo sé lo que es ser sacado del pozo y ahora ver tu luz. Porque yo sé que para la gente no valía nada, y para ti soy tu gran tesoro. Porque yo sé que es eso, porque yo pasé por ahí y ahora no me puedo callar. No me puedo guardar eso. Porque hay muchos que estaban igual o peor que yo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir ese propósito para el cual tú nos trajiste de la oscuridad a la luz. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno de los que están presentes esta mañana. Señor, que tu gracia, que tu espíritu, que tu favor, que tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. Señor, que todo lo que ellos toquen sea prosperado. Que donde estén las plantas de sus pies, ahí esté manifiesto tu reino. Señor, que tú tomes toda carga, toda necesidad, toda enfermedad, todo temor, y conviertas eso, Señor, en vidas que reflejan tu amor, tu gracia, tu espíritu. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.